Bienvenida Daniela Romero, coach, número de socia 3766. Viniste a compartir con nosotros una tarde para intentar cambiar el mundo. Qué lindo suena eso. Queremos hablar de nuestras inseguridades. Que yo le decía a Liné, no la inseguridad de la calle, de la injusticia, bueno, puede ser, porque por ahí me puedo sentir segura en la calle, pero esas otras cosas que son inseguras en mí y me traban ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar a trabajar? ¿Te tengo que dar ejemplo o así está bien? A ver, vamos con lo que trajiste hasta acá. En primer lugar, les felicito hacerse cargo de lo que nos inquieta, que por ahí empieza, y creo que es lo poderoso que yo descubrí en el coaching durante la formación, el poder hacerme cargo y decir, esto me está pasando. No sé si te referías a ustedes acá en el staff o a ustedes como la lectura que tienen de su audiencia, que podría ser compartido, digamos, esto que estoy escuchando de la audiencia también me está pasando a mí. Totalmente. Y desde este lugar de responsabilidad, de tener el micrófono, poder decir, bueno, toquemos este tema, a ver qué sale, qué se escucha, qué aparece, qué son las inseguridades, y eso es lo otro potenciador del coaching, que siempre es que se trabaja con preguntas, ¿no es cierto? Reflexivas, indagatorias, preguntas que invitan a la acción. Pero para empezar a hablar del tema, por eso los felicitaba, es importante hacerse cargo, ¿sí? Ese abrir la puerta, a ver con qué nos encontramos. Así que, bueno, por ahí las inseguridades, como vos decías, bueno, ¿por dónde empezamos? Por ahí, ¿qué es la seguridad? ¿A qué estoy llamando yo inseguridad? Porque si bien dijiste esto de la inseguridad de la calle, no, y hoy no, pero en algún punto influye la inseguridad externa, porque desde el coaching planteamos que los observadores, o sea, las personas somos un observador que tiene una influencia sobre el sistema, pero a la vez está condicionado por el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación entre lo que está afuera y lo que a mí me pasa, ¿sí? El punto es delimitarlo o distinguirlo para poder hacer una elección consciente de qué actitud. Con respecto a la inseguridad, la primera pregunta que yo plantearía es, ¿cuál es la emoción que está detrás de eso a lo que yo estoy interpretando? Inseguridad. Porque yo puedo interpretar como inseguridad venir acá, una exposición al otro, o estar en la tele, que es exponerme a la mirada del otro, o puedo tomar como inseguridad que me aparezca una serpiente, un sapo en la calle, ¿sí? O puedo tomar como inseguridad de estar parada sola en una esquina o en la parada de colectivo en horas altas, donde sé que la policía no circula, donde sé que el barrio es peligroso, donde ya me siento indefensa. Entonces, empecemos a mirar primero qué emoción hay detrás de la inseguridad, y creo que es el miedo, ¿sí? Creo que en esto vamos a coincidir, básicamente es el miedo, y entonces ahí sí podríamos trabajarlo desde el coaching como una emoción, que la invitación siempre es, con las emociones en general, es a transitarlas, no a reprimirlas, no a esconderlas, sino a poder transitarlas. Y esta pregunta de ¿qué hago con lo que me pasa? No es tanto lo que me pasa, sino qué hago yo con eso que me pasa, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en coaching un modelo que se llama OSAR, que tiene al observador desde dos puntos de vista, ¿sí? Desde las acciones que plantea y desde las interpretaciones, todo eso que está en nuestro núcleo duro, ¿sí? Eso que yo ya interpreto o que traigo desde otro punto, desde otra experiencia, como miedo, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar en ese primer nivel de aprendizaje, de las acciones. ¿Cuáles son las acciones que yo realizo que me llevan a este resultado que puede ser la inseguridad? Por ejemplo, tengo que observar el panorama de mi vida, ¿sí? Si tengo situaciones repetitivas de no avanzar, dijiste hoy, eso que me tranca y no me... Sí. ¿Cuáles son esas situaciones y en qué contexto son esas situaciones? Si soy de procrastinar, si dejo todo a último momento,
o si me puedo adelantar a las tareas, porque ahí hay un miedito al error, al fracaso, hay algo ahí que hace... Asumir una responsabilidad, asumir la responsabilidad, que en definitiva la termino haciendo, pero claro. en el apuro y a última hora ya mi cerebro trabaja de manera automática y rápida, entonces lo pienso menos, lo siento menos, y también esas otras situaciones de inconsistencia, ¿sí? Digo una cosa pero hago otra, o me comprometo mucho y hago poco, si hago la mitad, entonces también tiene que ver con eso. Ahora, si yo estoy parada desde el miedo, interpretando mi vida desde esa emoción, de alguna manera esos son los lentes con los que yo estoy observando la vida y desde los que yo estoy tomando acción. La invitación desde el coaching sería, ¿cuál? Pararnos en el amor, en la confianza, en la aceptación y empezar a construir desde ahí lo que me hace sentir segura o lo que yo interpreto que me da seguridad, ¿sí? Empezar a construir la confianza, ¿sí? La autoconfianza y la confianza con el otro, porque no avanzamos por la vida desprendidos totalmente y despojados totalmente de la mirada del otro. Si yo sé capitalizar como aprendizaje, la mirada del otro me construye, ¿sí? No caer en la dependencia de hacer según lo que el otro está viendo en mí, sino esa mirada constructiva. Pero esa confianza va a cobrar fuerza cuando está construido en mí primeramente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante para empezar a revisar ahí? ¿Desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, si lo estoy haciendo desde el amor, desde la confianza, de aceptar que estoy tal vez en un proceso de aprendizaje, que estoy tal vez en un proceso de transformación, que estoy en un proceso de enfrentar mis miedos más ocultos, ¿sí? Aquello que no me animaba a hacer y hoy lo estoy haciendo, ¿sí? Y poder ir paso a paso para construir nuevas experiencias. Porque la confianza se va a basar en esas experiencias. Cuando yo estoy haciendo desde el miedo, y tengo miedo a esa idea anterior de lo que hice. O sea, el típico ve la vaca y, ¿cómo es el refrán que dice? Ve la vaca y porque se quemó con la leche, así, se quemó con la leche y cuando ve la vaca ya llora, ¿sí? Es así, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con esas experiencias. Y cuando yo le estoy teniendo miedo a algo que todavía no lo hice, estoy con ese miedo parada más en el futuro. Todavía no sucedió. Claro. Y esto es muy interesante es porque mi cabeza la que está... el 10% de las cosas que nosotros nos imaginamos, sobre ese total, solo un 10% sucede. Hay un montón de cosas y de todo ese montón que nos imaginamos de cómo puede ser, solo sucede muchísimo menos que la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesito, ¿sí?, tomar la motivación del aprendizaje del pasado y ser consciente que estoy construyendo un aprendizaje, que estoy innovando y que estoy construyendo confianza, ¿sí? Ahora, si tengo miedo al error, también es una excelente posibilidad de aprendizaje, de saber que el error, y ahí acá cambiamos también esta mirada sobre el error, ¿sí? La inseguridad entonces está muy ligada al miedo. Hay una emoción detrás de la inseguridad. A ver, la inseguridad no es una emoción en sí, es un juicio, es un pensamiento. Por eso decía esto de aquello que yo interpreto que es bien. Lo que para vos es inseguro o lo que a vos te hace sentir insegura no es lo mismo que a mí me hace sentir insegura. Claro. ¿Por qué? Porque tus experiencias, tus mapas mentales, tus emociones básicas son muy diferentes a las mías y eso varía en cada persona, ¿sí? En cada observador. Todos somos distintos tipos de observador. Pero la emoción de base que está detrás de la inseguridad es el miedo. Entonces, reconocer que no oprimir, ¿sí?, sino transitar e identificar. Lo importante es identificar miedo a qué. Bueno, miedo a qué le tengo. Lo primero, reconozcamos esa emoción y en qué dominio está. Porque a lo mejor tengo miedo en algún dominio de mi vida, en un área, ¿sí? En la personal, si es al compromiso, si es porque ya me lastimaron, porque vengo de una relación que no fue lo que yo esperaba, ¿sí? Si es en lo laboral, porque siempre me tocan jefes o jefas de determinada manera, porque no me siento valorado o reconocido, ¿sí? Si es en lo social, porque siempre me hicieron bullying de chica, claro. Porque sí, entonces reconocer ese miedo, porque seguramente yo traje ahora todo junto, la experiencia que puede estar detrás
como para graficar esto de que hay una experiencia ligada a esa emoción que va creciendo también, ¿sí? Vamos, mientras no nos hacemos cargo y no lo trabajamos internamente, eso crece como una avalancha. Entonces, llega un momento donde nos encontramos así, con personas que tienen 20, 30, 40 años, con miedos que han ocultado y que por hacerse, como comúnmente decimos, ¿no es cierto? Vulgarmente, me hago la superada o hago que supero. Y en realidad, exactamente, no me estoy haciendo cargo para trabajarlo. Asumir que tengo que transitar y asumir que soy vulnerable, que como ser humano soy vulnerable. Y acá quiero traer otra cosa que tiene que ver con esto de el poder de ser vulnerable, poder reconocernos que somos vulnerables, porque por lo general mostrarnos que lloramos o mostrarla es signo de debilidad, ¿sí? Entonces vamos por la vida con esa armadura de hierro, no mostrando lo que realmente somos y no mostrando lo que nos da miedo y no mostrando esto, cuando en realidad lo mejor de ser humanos es reconocernos que somos humanos, que somos sensibles, que somos vulnerables y que tenemos miedo y que las inseguridades en distintos niveles son parte natural de la vida, ¿sí? En distintos niveles, porque no es lo mismo tenerle miedo a una araña que tenerle miedo a una situación peligrosa en la calle, a que se vuelva un miedo obsesivo y se traduzca en una fobia, ¿sí? Entonces, pero la invitación principal desde el coaching es a hacernos cargo de lo que nos pasa, poder identificar esa emoción detrás de la inseguridad, poder trabajarla, gestionarla. Cuando digo trabajarla me refiero a gestionarla, ¿sí? Y desde ahí ver en qué nivel, desde las acciones, ¿sí? O cambiando las interpretaciones. Cuando nosotros hablamos de cambiar interpretaciones, ya estamos hablando de un aprendizaje transformacional, ¿sí? Un aprendizaje que me transforma mi manera de ver la vida. Por ejemplo, esto del error, ¿sí? De algo que me quedó grabado, esto que no avanzo, ¿sí? ¿A qué le estoy teniendo miedo? Y no, y porque tengo miedo a equivocarme, ¿sí? Tengo miedo, entonces, ¿cuál es mi interpretación sobre el error? ¿Qué estoy pensando yo que el error? Ahora, ¿veo el error como una posibilidad de aprendizaje? ¿Sí? Porque si esa es la posibilidad de aprendizaje, y entonces voy sin detenerme tanto, me equivoco, veo que tengo que revisar, y me da un punto de partida hacia dónde quiero llegar. Por supuesto que todo esto tiene un marco dentro de la vida de la persona que tiene que ver siempre con nuestro propósito de vida, con nuestra misión en la vida, con lo que nosotros venimos a desarrollar. Entonces, si yo le estoy teniendo miedo a hacerme cargo y a hacerme responsable de la vida, de mi vida, que tiene un propósito que llevar adelante, entonces realmente no estoy disfrutando, no estoy conectada con la vida. Y ahí es donde el coaching también, a mí particularmente, me sumó mucho, me aportó mucho en esta formación. Esto de hacerse cargo y contar con las herramientas, poder construir confianza desde las herramientas con las que cuento, ¿sí? Primeramente como la experiencia. Bueno, esto no lo sé hacer. Bueno, pero si no lo hago, nunca lo voy a aprender. Y si no me equivoco, nunca voy a saber qué tengo que mejorar. Y si nunca, ¿sí? Entonces, siempre, esto lo digo siempre es mejor hecho que perfecto. Siempre es mejor hecho que perfecto. Entonces, y a veces es mejor equivocarse que no hacerlo. Exactamente. Es lo mismo. O sea, en otras palabras, es lo mismo. De el hacernos cargo, ¿sí? La vida nos puede pasar con esto de que aparezca lo otro más fuerte que me lleve, que me aparezca la oportunidad. Cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que nos pasa, de decir, estoy cómoda, estoy segura acá porque estoy cómoda, porque simplemente no me animo a arriesgar, porque tengo inseguridad. Entonces necesito generar, necesito crear, ¿sí? Somos creadores innatos, somos generadores de posibilidad. Y el lenguaje, esto lo trabajamos mucho desde el coaching, que el lenguaje crea realidades. Entonces, ¿qué declaración, suponiendo que estés en ese mismo trabajo, qué declaración me falta hacer para crear esa realidad
que quiero vivir, para diseñar la vida que quiero vivir. ¿Y qué necesito ir construyendo? Si necesito primero la confianza en mí misma, en la experiencia, necesito encontrar la actividad que me llena, tal vez era esto, tal vez era la radio, que necesito estudiar, qué conocimientos, qué experiencia, e ir armándome de eso a lo que voy a pegar el salto. Después va a llegar un momento en el que suelto, me desapego y hago el salto cuántico, por decirlo de alguna manera. Pero antes de eso hay una declaración primero, ¿sí? Para crear esa realidad. Y después las acciones se alinean a esa declaración. La verdad que es muy lindo lo que trajiste y es es común, lo he escuchado en algunas sesiones y lo he pasado también. A nivel personal también me ha pasado esto de estar en un trabajo donde siento que hago todo bien, que cumplo, que va, pero no siento que yo desarrolle lo que considero que yo tengo como habilidades. Y me colocaba en esa situación el conocer mis habilidades personales. Cuando no las conocía, por ahí va también un poco de la inseguridad. Cuando en este tipo de situaciones estás reconociendo lo que tenés como fortaleza, estás reconociendo tus talentos, tus dones, y si a eso que querés llegar no tenés esos dones, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito fortalecer como competencia, como habilidad para alcanzar a ser esa persona que pega el salto cuántico? No sé si te hace sentido. Claro. Sí, yo quiero añadir justamente con eso, por ahí el ejemplo de Mabel en ese hecho de que, bueno, dentro de lo que cabe estaba en su zona de confort, o sea, se manejaba ella, tenía años y tiempo de experiencia, pero sentía que le faltaba algo que aún así las otras oportunidades no le brindaban. También eso pienso que te puede llevar a esto que decías de ser creativo, uno de minimizarse a uno mismo, de decir, bueno, no tengo más oportunidades porque es lo que soy, digamos, es lo que me toca, no puedo. Yo tampoco soy quien para ir a buscar más y más y yo no llego, digamos. Es como que te terminas minimizando a uno mismo en ese lugar que estás ocupando. Claro. Esto que les decía hoy, que el sistema condiciona un poco lo que nosotros somos, pero bueno, ahí el coaching es donde hace su aporte, su granito de arena en preguntarte primero qué realidad es la que querés vivir, qué querés creer, qué te falta aprender. O sea, ¿quién necesitas ser para ese hacer que te va a traer satisfacción? Yo hoy la verdad que si estoy acá con esta disponibilidad de tiempo, de poder brindarme con el otro, también tiene que ver por haber pasado en la experiencia de crear una vida que quería, que diseñé primero en algún momento, que la pensé, que la soñé. Y a veces decimos la vida que quiero y uno se imagina un montón de cosas y básicamente tuve que primeramente preguntarme qué era el éxito para mí y darme cuenta que lo que para mí es el éxito no es lo que es para todo el mundo. O sea, por ejemplo, y bueno, capaz todo el mundo quiere viajar y todo el mundo quiere hacer esto, y yo, con que yo vea a mis amigos todos los días es el éxito. Y eso es toda una tarea frente a la agenda de otras personas, digamos. Decir, yo puedo pasar por la casa de mi amiga y me dan mi abrazo, y yo puedo ver a mi mamá todos los días, y si yo puedo tener este trabajo que me alimenta, que me da combustible, o sea, que me sustenta en lo económico, que desarrollo mis habilidades, que me pone también siempre en ese constante desafío del aprendizaje, de decir, ay, esto no lo sé hacer, lo tengo que aprender, lo tengo que, ¿sí? Y me enfrenta con ese miedo. Y si lo hago mal, el miedo al error. Y si no me sale, al fracaso. Y si no, identificarlo, transitarlo. Y sobre todo la riqueza de acompañar a otras personas en sus procesos de aprendizaje y de innovación. ¿Sí? Saber que innovar en nuestra vida, esto de cambiar de trabajo cada tanto, de innovar en nuestra vida o de innovar en la misma tarea, pero ser innovadores nos genera un ámbito de transformación constante. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con esos miedos que se presentan ante la ausencia, el fallecimiento de una pareja de muchos años y de hecho de enfrentar todo ahora solo? Wow. Bueno, no sé, no puedo decir eso si esa es la solución. Bueno, ya hay que romper un poco, porque si no, en serio que yo lloro de la nada. Acá bien, los chicos saben. La primera invitación era esto de no tanto lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. Claro. ¿Sí? Frente a tantos miedos, reconocerlos. Reconocer miedo a qué. ¿Sí? Habló de ausencia, porque era larga la pregunta. Sí, o sea, ¿qué hacemos para afrontar esa ausencia? O sea, diría el fallecimiento de un ser querido, de esa tu pareja de mucho tiempo.
las ausencias en general, a ver, hablemos de las ausencias en general, Claro. que despiertan este miedo, ¿sí? Identificar miedo a qué, ¿sí? Y cuál es la creencia que estoy teniendo, y si yo no voy a poder hacerlo sola, qué experiencia tengo que me demuestra que no lo puedo hacer sola, porque tal vez sí lo puedo hacer sola, solo que no lo quiero hacer sola. Entonces, preguntarme qué realmente quiero, porque frente a la ausencia del otro hay una decisión que yo tengo que tomar de cómo voy a continuar en la vida. Y segundo, si esa ausencia yo voy a permitir que me detenga o no en la vida, ¿sí? ¿Qué nivel, qué precio voy a pagar por esa ausencia también? O sea, aceptar que las ausencias y la presencia de las personas tienen en nuestra vida una influencia y tienen un para qué también, ¿sí? Entonces, si yo puedo cerrar la ausencia de esa persona, si necesito hacer el duelo, que necesariamente necesitamos duelar esa ausencia para cerrar en el aprendizaje, en lo que compartimos, en lo valioso, ¿sí? Para poder pararnos en el presente y decir, bueno, ¿cómo continúo? ¿Cómo quiero continuar? ¿Sí? Creo que el miedo nos invita a eso. El miedo nos invita a eso, a mirar desde el pasado qué aprendizaje nos deja, ¿sí? Cuando construimos el aprendizaje y qué quiero construir hacia adelante. Bien.